Gusto saludarlos, ¿cómo están? Estamos llegando a la lección número 6, entendiendo el sacrificio de esta serie de interpretación bíblica. Les habla Gluder Quispe y es una alegría poder estar con ustedes. Bueno, como les dije siempre, la escuela sabática se ha hecho para compartir, dialogar en base a preguntas. Cuando empezó la escuela sabática, se redactaban preguntas y el público tenía que responder en sus casas. Lógicamente, después de las preguntas dejaban textos bíblicos. Ese mismo método vamos a seguir, porque es una escuela, se comparte uno al otro. Voy a dejarles ahora sí las 4 preguntas que sugiero que deben de dialogarse en cada una de sus clases. Aquí viene la primera. La primera sería Hebreos. Vamos a hablar del sacrificio. Y cuando hablamos del sacrificio tenemos que leer el libro de Hebreos. La epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 3 al 10. La pregunta dice, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de los sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía en la época del Antiguo Testamento? Puesto de que los pecadores no podían salvarse en virtud de ellos, ¿qué sentido tenía ofrecerlos? Cuando uno lee el libro de Hebreos, uno se da cuenta que está dirigido a gente judía que ahora había aceptado el cristianismo. Para que ellos entendieran lo que significaba el sacrificio de Cristo, tenía el autor retroceder a los sacrificios y a las costumbres que se tenían. Por eso es importantísimo que leas tú el libro de Hebreos. Número 2. Vamos a Éxodo. Lee Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 11, Isaías 53, 7 y el 8, y Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. La pregunta sería, ¿qué nos enseña estos textos acerca de Jesús como sacrificio pascual? ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Esa es la segunda pregunta. A propósito, el tema general de ahora, de esta lección, tiene que ver con un significado. ¿Qué significa el Cordero? Si tú quieres resumir en tu lección y no salirte de ese tema, es ¿qué significa el Cordero? La semana pasada hemos hablado acerca de las naciones, qué significaban las naciones y qué rol protagónico ellos verían no solamente en el tiempo del fin, sino también a lo largo de la historia. Pero ahora el tema es básicamente qué significa el Cordero, ¿verdad? Y el Cordero aparece 26 veces en el libro Apocalipsis, y es por eso que estamos estudiando ahora ese simbolismo, esa alusión del Cordero en la interpretación bíblica. Vamos a la tercera pregunta. Ageo capítulo 2, versículos 7 al 9. Quiero recordarles que el libro de Ageo fue escrito en una época cuando estaban retornando de Babilonia. Cuando ellos retornaron de Babilonia, hubo 2 profetas que se quedaron, como Daniel y Ezequiel, allí en Babilonia, pero que hablaban acerca del templo. Pero hubo otros 2 que volvieron en realidad no volvieron. Ellos querían conocer dónde iba a construirse el templo, porque ellos no nacieron en Jerusalén, ¿verdad? Pero ellos querían motivar al pueblo a construir el templo, a reconstruir aquel templo destruido por Nabucodonosor el año 605. Dice ahí, mientras se construía el segundo templo, el profeta Ageo comunicó la asombrosa promesa de que el nuevo templo sería más glorioso que el anterior. La pregunta es, ¿qué significaba esa profecía? Van a ustedes a admirarse de lo que ustedes respondan ahí cuando lean el texto bíblico. Vamos a la última pregunta. Leer Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5 es cuando Isaías es trasladado al cielo y ve el trono de Dios. Porque pues estaba desanimado. Usías, que era el rey, había muerto, y Usías era un gran rey. Solo que el problema es que en el momento que, pues en lo más fuerte y poderoso que él era, lamentablemente se puso a hacer labores de un sacerdote, que no estaba permitido hacer
a un rey. Y allí el Señor, él tuvo lepra y murió. Y como era poderoso, Isaías preguntaba y decía, Señor, ¿ahora quién nos va a salvar? Pero Dios aprovecha para mostrar a Isaías y le dice, mira, te voy a mostrar el trono de Dios. Dios es el único que va a salvar este pueblo. La cuarta pregunta. Lee Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5 y Apocalipsis capítulo 4, 2 al 11. Estas son dos visiones que tienen un paralelismo. Uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. Va a aparecer querubines y serafines, ángeles, que son 4. Pero en el caso de Isaías apareció un momento crucial, cuando un rey poderoso como era Uzías, que pues había construido grandes edificaciones, lamentablemente al final de su vida hizo algo errado. Se metió a hacer el rol que no le correspondía al rey. Se metió a hacer sacrificio, el incienso. Por eso él llegó con una enfermedad y murió. Y Isaías pensaba, y ahora, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién va a librar a este pueblo? Y Dios le presenta una visión, le dice, no dependas de los hombres, sino es de Dios. Y le presenta, le traslada al trono de Dios. Lo mismo va a ocurrir en Apocalipsis, donde está el autor Juan, en este caso, va a ser trasladado al trono de Dios. Ahora, ¿qué elementos en estas dos visiones son similares? Para prestar atención en orden de los acontecimientos, ¿qué tema se presenta primero? ¿Qué viene después? ¿Qué verdad acerca de Dios es subrayada en estas visiones? Va a disfrutar de estas visiones. Va usted a disfrutar de estas visiones. Muy bien, desarrollen estas 4 preguntas en la clase y de verdad que lo van a disfrutar. Pido a los maestros que pues no sea un sermón, sino que dialoguen con los alumnos. Ahí tienen los textos, ahí tienen las preguntas y dialoguen. Lo que ahora yo voy a presentar es básicamente un aporte que pueda ayudarles a desarrollar esta lección. Algunos me han estado preguntando qué libros puedo yo tener ahora o podría leer respecto a interpretación profética por los acontecimientos sociales, económicos que estamos viviendo. En realidad siempre vamos a estar viviendo desde 1844, esos acontecimientos van creciendo más. Crisis económica, crisis social, crisis en muchos de los aspectos de la vida. Y cualquier momento puede venir el Señor desde 1844. Pero hay libros como este, pues el Apocalipsis en el Adventismo, sería bueno que usted lo tenga, pero hay un libro que se grabó el 2021, es Eventos Finales. Eventos Finales, está en inglés y está en español. Son 24 series, 24 autores que pues hablan de los eventos finales. Creo que es lo último y lo mejor que se haya escrito referente a los eventos. Y pues ustedes pueden ir a una librería cristiana adventista y ustedes pueden encontrar esto. No se olviden, busquen Eventos Finales y les aseguro que les va a ayudar muchísimo. Muy bien, vamos al tema de hoy. El tema es el Cordero, el simbolismo del Cordero. Para entender este simbolismo del Cordero dentro de la interpretación bíblica tenemos que entender el libro Apocalipsis, porque en el libro Apocalipsis aparece el Cordero, Entonces, y 26 veces, es decir, se repite muchas veces. Pero hay que entender en su contexto, porque el libro Apocalipsis, aun cuando tiene 7 partes, hay 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, el gran conflicto, las plagas, el milenio, la Nueva Jerusalén, cada una de ellas, no tengo tiempo para mostrarles a ustedes, solo les voy a decir y les voy a dejar tarea a ustedes, empieza en el escenario del santuario. Ese es relevante, es muy importante saber. Cada uno de ellos empieza en el escenario del santuario. Por ejemplo, las 7 iglesias, cuando uno empieza a leer el capítulo 1, versículos 9 hasta todo el capítulo 1, del versículo 9 hasta el 20, uno va a encontrar lo siguiente. Está Jesús, el sumo sacerdote, que aparece allí en el altar de sacrificio. Miren, este es el santuario.
Y cuando uno ingresa al atrio, lo primero que había era el atrio de Dios. Y después comienza a aparecer en la serie de los sellos, aparece ahí, primero está el candelabro, lógicamente en el capítulo 1, en la primera serie, después los panes de la preposición, aparece allí como una introducción. El capítulo 8, versículos 2 al 5, cuando empieza la introducción acerca de las trompetas, habla del altar de incienso, mira, y está justo entre el lugar santo y el lugar santísimo. El capítulo 11, versículo 19, cuando va a hablar acerca del gran conflicto que ocurre en el capítulo 12, 13 y 14 de Apocalipsis y parte del 15, dice que fue trasladado nuevamente Juan al lugar santísimo, y allí en el lugar santísimo, es decir, estaba el arca de Dios. Y después vamos a encontrar nosotros, cuando hablamos acerca de las plagas, vamos a encontrar básicamente que ya se está cumpliendo lo que era el día de la expiación, el juicio expiatorio. Y el capítulo 19, antes de empezar el milenio, se nos habla allí que nuevamente trasladado Juan al santuario, y allí encuentra a los ángeles dando gloria y majestad, porque Cristo Jesús ha sido glorificado. Ok, ese es el tema. Entonces yo comencé a hacer un estudio. Fíjense en este estudio. Igual tomando la estructura del libro Apocalipsis, las 7 partes, y dije, ¿qué títulos tiene Jesús? Jesús tiene alrededor, en el libro Apocalipsis hay aproximadamente 30 títulos de Jesús. No hay en ningún otro libro de toda la Biblia los títulos de Jesús. Pero el título que más se repite, aquí nomás tendríamos un tema largo que hablar, el título que más se repite es el título de Cordero, y aparece en la introducción de los sellos, capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Ya les he hablado, el libro Apocalipsis, el tema de referencia es el santuario, pero el personaje principal, mira, si te fijas así, habla allí del Cordero en la introducción de los sellos, habla también en el gran conflicto, está el Cordero, habla en las plagas, está el Cordero, habla en el milenio, está el Cordero allí, y en la Nueva Jerusalén. Es decir, a partir de allí, la figura del Cordero en el libro Apocalipsis es relevante. La pregunta es, ¿qué significa el Cordero? ¿Quién es ese Cordero? ¿A quién representa ese Cordero? Para que lo entiendas, tenemos que volver a las costumbres antiguas. Pero tendríamos que abrir Génesis. Por ejemplo, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. El versículos 4 y 5. Podemos leer, por favor, Génesis 4 y 5. Empieza ahí, dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Es decir, el primer sacrificio fue un cordero. Es el sacrificio, algo representaba. Ya cuando fueron expulsados Adán y Eva, el Señor les cubrió de su desnudez con el cuero, con el traje de un cordero. Entonces el cordero tiene un significado especial. ¿Cuál es ese significado especial? Cuando uno mira la historia y los sacrificios ahí en el santuario, uno se da cuenta de lo siguiente. Cada día había el sacrificio continuo. A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Todos los días, un cordero de un año, sin defecto, tenía que ser sacrificado en la mañana y en la tarde, con toda la congregación. Tenía un significado especial ese cordero, hasta que viniera el Mesías. Ahora, ese primer templo, hecho el templo de Salomón, vino Nabucodonosor, lo destruyó. Comenzó el 605 y después más adelante
hasta el 586-87. Destruyó y fueron deportados a Babilonia. Aproximadamente por 70 años allí en Babilonia. Pero ahora la idea era salir de Babilonia, volver nuevamente a ese lugar donde estaba el santuario, es decir, Jerusalén. Cuando ellos regresaron, bueno, ya Daniel había profetizado acerca del templo. Usted puede leer allí en el capítulo 8, capítulo 9, especialmente el 9 puede hablar acerca del santuario, el 10. Y después allí nosotros encontramos que también Ezequiel, el capítulo 40 hasta el capítulo 48, habla acerca del templo de Dios y comienzan a hablar ellos acerca del templo de Dios. Y eso contagian a todos los que estaban allí en Babilonia. Cuando regresaron, por lo menos no tenemos el registro bíblico que Daniel o Ezequiel hayan regresado, hayan vuelto. Sin embargo, los que escucharon esa prédica, los que leyeron a Daniel, o probablemente Daniel mismo compartió, estaban entusiasmados de reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Pero vinieron junto con ellos dos profetas. Bueno, aparte después estaba Esdras, estaba Nehemías, pero dos profetas que motivaron a la reconstrucción del templo. Uno de ellos es Ageo y el otro es Zacarías. Quiero comenzar con Ageo. Ageo capítulo 2, versículos 6 al 8. Mira lo que dice el texto bíblico. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos en la tierra, el mar y la tierra se seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes o de las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a hacer un versículo más. Y la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Es decir, el segundo templo se iba a reconstruir. Y Ageo anima al pueblo. Miren, aquí va a entrar el deseado de todas las naciones. ¿Quién es ese deseado de todas las naciones? Cuando Jesús vino a esta tierra, entró a ese lugar. Podemos mirar muchos milagros. Cuando el Señor sana a un paralítico, allí en Mateo capítulo 9, dice, quiero que seas limpio, allí en el mismo templo. Es decir, llegó realmente el deseado de toda la gente. Es el Mesías, era Cristo Jesús, pero murió en la cruz. Porque el día que Él murió, mientras allí abajo se estaba haciendo el sacrificio, allí en el Gólgota, Cristo Jesús estaba muriendo, estaba colgado durante 6 horas, pero a las 3 de la tarde de aquel viernes, dice Mateo capítulo 27, que el velo del templo se rasgó. Y una autora como es Ellen G. White nos habla y nos dice de que el Cordero se escapó. Se escapó porque ahora ya ese sacrificio que se estaba haciendo, estaba cumpliéndose en la muerte de Cristo Jesús, que estaba allí, en la muerte de Cristo Jesús. Y allí, a partir de aquel entonces, ningún sacrificio más era oportuno porque ya se hizo el gran sacrificio, aquel que representaba al Cordero, que es Cristo Jesús. Por eso el último libro escrito de la Biblia, que es muy probable que sea el Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista, y Juan redacta y dice, Juan el Bautista ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Entonces, ¿por qué él ya había hablado del Cordero en el libro Apocalipsis? Cuando él estuvo en Patmos. Vamos ahora sí al capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. En el capítulo 4 y 5, uno va a encontrar allí el mismo escenario que uno encuentra en Isaías capítulo 6. Hay 4 ángeles, 4 seres vivientes, ¿no? Que son la guardia de Jesús, la guardia
de Dios allí, ¿verdad? Y después encontramos 24 ancianos. Y esos 24 ancianos, como siempre, la presencia de Dios, dice el capítulo 4, versículo 5, dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, es decir, la presencia de Dios. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo. En toda esa majestad, majestuosidad que estaba allí, el capítulo 5 nos dice lo siguiente. Miren el capítulo 5. Vi de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, Dios, un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte. La semana pasada hemos hablado que el ángel fuerte, poderoso, que se repite aquí, que se repite en Apocalipsis 14, que se repite en Apocalipsis capítulo 18:1, es Cristo Jesús. Pero miren, el ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Entonces sigue acá. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podrían abrir el libro, ni mirarlo. Y uno de los ancianos dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Y miré y vi, la siguiente parte, que en medio del trono los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie. Ahí comienza a aparecer por primera vez en el libro Apocalipsis el Cordero. Un Cordero, pero este Cordero no está con minúscula, está con mayúscula. Dice, como inmolado, que tenía 7 cuernos, autoridad, 7 ojos, sabiduría, y los cuales son los 7 espíritus de Dios, que era también Dios, porque los 7 espíritus de Dios son el Espíritu Santo, enviados por toda la tierra. Aquí viene que el único que podía abrir esos sellos era el Cordero. ¿Quién era ese Cordero? Ya puedes imaginarte, es Cristo Jesús, el que representa. Y cuando Juan vio esta visión, se quedó tan impresionado con el nombre de el Cordero, que representaba toda la esperanza que tenía en el Antiguo Testamento de ver a un Mesías. Y aquí el autor comienza a subrayar y a decir: voy a poner énfasis. Aun cuando se habla en promedio de 30 nombres diferentes de Jesús, como Jesucristo, Jesús, Señor, el primero y el último, el primogénito de los muertos, etc., el título de Jesús, el nombre Jesús Cordero, aparece 26 veces en el libro Apocalipsis. Ya te mostré en la primera tabla. Constantemente aparece el Cordero. ¿Quién es ese Cordero? Es Cristo Jesús. El centro mismo, el personaje principal del libro Apocalipsis, en términos de interpretación bíblica, es Cristo Jesús. Es cierto, existen muchos eventos, como lo que va a pasar en Apocalipsis capítulo 13, aparece una bestia que sale del mar, otra que sale de la tierra, como lo que aparece en capítulo 12, donde aparece un dragón. Pero una cosa, lo más importante en el libro Apocalipsis es la persona. Acontecerán muchos eventos, como las plagas y otras cosas que vienen para adelante. Pero lo más importante es recordarnos al Cordero. De la misma manera que cada día se recordaban a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde del Cordero, hoy en día nosotros debemos de preocuparnos mucho más que los eventos del Cordero, quien es Cristo Jesús. Hay que entender ese sacrificio de Cristo Jesús, que nos dio a nosotros la esperanza de tener vida eterna. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente edición. Y si crees que esto puede ser útil a otros, compártelo. Y también suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo notificaciones y poder seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Bendiciones a todos.